Así que hoy vamos a hablar de un solo cuerpo. Nosotros somos un solo cuerpo. Y yo creo que eso ya no lo sabemos. Estamos aquí como miembros del cuerpo de Cristo, sabemos que somos un solo cuerpo, pero a veces se nos olvida. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Nosotros representamos a Jesucristo en la tierra, pero la iglesia está unida como un solo cuerpo en Cristo, solo cuando Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ahí es donde a veces se nos olvida y nosotros hacemos nuestra iglesia como a nosotros se nos antoja, en lugar de hacerla conforme a lo que Él nos está dictando. Hemos estado hablando del libro de los Hechos. Yo creo que el próximo domingo va a ser el último que tenemos cerca de los Hechos. Y esto es lo que hicieron los apóstoles después de que Jesucristo se fue. Los apóstoles, después de que Él regresó al cielo, empezaron a abrir iglesias, empezaron a predicar el evangelio, empezaron a hacer milagros. Y Lucas, el escritor del libro de los Hechos, el Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera todo lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros mientras más estudiamos y más estudiamos lo que ellos hicieron, más nos debemos de motivar a trabajar para el Señor. Mientras más y más buscamos lo que entendemos lo que ellos hicieron, más y más debemos de estar animados. En primer lugar, porque entendemos que ellos lo hicieron antes que nosotros, eso quiere decir que nosotros no somos los primeros. Ellos lo hicieron hace como 2000 años y todavía se sigue haciendo. Quiere decir que es bueno y produce frutos. Así que nosotros tenemos que entender que el libro de los Hechos es para animarnos a nosotros. ¿Se da cuenta? Nosotros a veces nos enfocamos más en cómo funcionaba lo que ellos hacían en lugar de lo que ellos hicieron. Nos hemos estado enfocando en cómo funcionaba. Hemos enfocado en la función de la iglesia, en cómo se organizaron, ese tipo de asuntos. Y a veces nos hemos olvidado de lo que hicieron. Por ejemplo, Pedro, en su primer sermón, ¿qué le pasó a Pedro? 3000 personas vinieron al conocimiento de Jesucristo. 3000, la primera mega iglesia. Pablo, ¿qué hizo Pablo? Pablo viajó por toda Asia, fue a Europa, fue y vino, visitó por lo menos 50 ciudades y abrió por lo menos 25 iglesias. ¡Wow! ¡Qué récord tenía Pablo! Y esto lo hizo, oiga usted, por ahí de 15 años. Menos de una iglesia por año. Un trabajo estupendo que hicieron estos hermanos. Juan junto con Pedro levantando paralíticos, haciendo milagros, entregando su vida a Bernabé, algunos entregando su vida a Esteban por el Señor Jesucristo. Esto debería de animarnos a nosotros, mis hermanos. Lo estamos estudiando para que nosotros vayamos a predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura motivados. ¿Por qué? Porque otros lo hicieron y lo hicieron bien. Y el Señor, por eso es que estamos aquí hoy, porque ellos lo hicieron bien, ¿no es cierto? En lo que nosotros nos debemos de enfocar entonces, cuando vemos el libro de los Hechos, es en que lo hicieron unidos y que lo hicieron guiados por el Espíritu Santo. Y eso nos debe llevar a la iglesia a motivarnos más allá. Mira, acompáñenme al libro de los Hechos. Vamos a ir al capítulo 18, versículos 9 y 10. Pablo ha estado viajando por todos lados, ha ido a diferentes iglesias, y en algunas iglesias se quedaron muchos años, y en algunas iglesias nos pasaba una semana, 2 semanas. En esta iglesia ya ha estado un poquito tiempo, y aquí en Hechos 18, del 9 al 10, el Espíritu Santo le dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mire qué ánimo le da el Señor a Pablo. Habla, no temas, sigue predicando. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y todo el cuerpo de Cristo representado en la tierra está ahí contigo también. ¿Se da cuenta? ¡Qué gozo! Cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio no vamos solitos. ¿Quién va con nosotros? El Espíritu Santo, y todo el cuerpo, todas las iglesias, todo el cuerpo de Cristo va con nosotros. Es cierto que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, pero la iglesia está unida como un solo cuerpo cuando Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que Cristo sea la cabeza de nuestra iglesia. En este pasaje que el Espíritu Santo le habla a Pablo, el Señor le habla una visión a Pablo de noche,
Quiere que se quede predicando más tiempo el Evangelio porque dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si el Señor dijo, yo tengo mucho pueblo, ¿quién era la cabeza de ese pueblo? Jesucristo. Era el cuerpo de Cristo. No dejes de predicar porque todo el cuerpo de Cristo está contigo. Te está apoyando y te va a defender si es necesario. ¿Qué nos dice el Señor hoy? Exactamente lo mismo. No dejes de predicar el Evangelio, no temas, porque todo el cuerpo de Cristo está contigo, te está apoyando, te va a motivar y te va a defender si es necesario. ¿Se da cuenta? ¿A qué le tememos? A nada. Esta declaración es lo que necesitamos hoy para entender que nada ni nadie nos puede y nos debe de estorbar para trabajar como cristianos, para hacer nuestra comisión como cristianos. Dios tiene mucho pueblo en este lugar para apoyarnos en nuestra jornada. Un par de domingos adelante vamos a estar trabajando con otra iglesia. Nos van a apoyar en la jornada. El hermano Avi, que está abriendo su iglesia, va a trabajar en Winchester también. Nos vamos a apoyar como cuerpos de Cristo. Somos uno solo. No competimos uno con otro, sino que nos apoyamos unos con otros. ¿Se da cuenta? Eso responde a la pregunta de ¿quién debe de trabajar para Cristo? Esa pregunta ya la hemos hecho muchas veces. ¿Quién debe de trabajar para Cristo? Acompáñenme a Marcos 16, 15 al 17. Se nos está acabando el tiempo, así que me voy a poner un poquito. Marcos 16, 15 al 17 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales se irán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y sigue hablando de lo que debemos hacer, la gran comisión. Este pasaje es muy famoso, bien conocido. Todos los pastores, la mayoría de los pastores, utilizan para hacer sentir mal a la congregación. Hermanos, fíjense que teníamos el picnic y no lo pudimos hacer porque no hubo suficiente dinero en el plato de las ofrendas. Y es su culpa porque usted no está predicando el Evangelio. ¿No es cierto? Va el hermanito, se le queja, pastor, fíjese que esto, fíjese que aquello. ¿Y tú qué? ¿A poco tú estás predicando el Evangelio? Ay. Pero este pasaje nos debe de motivar. Nos enfocamos mucho en el verbo ir. Ir y predicar el Evangelio. Tenemos que ir. Nos enfocamos en el verbo predicar. Tenemos que ir y predicar. Ni sabemos cómo predicar, pero tenemos que ir a predicar. Nos enfocamos en el verbo bautizar. Tenemos que bautizar. ¿Cómo? Pues a saber, pero los tenemos que bautizar. Pocos se han enfocado en el verbo hacer discípulos. Casi nadie se enfoca en ese verbo. Pero mucho menos nos enfocamos en el pronombre del objeto indirecto, les. Y sí, me costó un trabajo entender lo que es el objeto indirecto en español, ya no sé en estos días. El pronombre indirecto del objeto indirecto, o el pronombre del objeto indirecto, les, que es plural. Y les dijo, id y predicar el Evangelio. ¿A quién les dijo? A todos. ¿Quién debe de predicar? Todos. En otras palabras, la gran comisión es personal, pero no es individual. Todos debemos de predicar el Evangelio. No es algo que tenga que hacer el pastor. No es algo que tenga usted que hacer solito. No es algo que tenga que hacer nada más la congregación. Es algo que todos tenemos que hacer. Yo, usted, todos juntos tenemos que ir y predicar el Evangelio. Es mi tarea, pero es la tarea de la iglesia, colectivamente. ¿Por qué? Cuando le logramos hablar a alguien, viene un invitado, ¿a dónde lo vamos a llevar? Pues a la iglesia. La tarea es colectiva. Entre todos damos un buen testimonio. Si regresamos al libro de los Hechos 1, del 1 al 5, cuando Jesucristo se está despidiendo a los apóstoles, les dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesucristo está hablando con ellos por 40 días y estando juntos, dice el versículo 4, les mandó a todos
que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Exactamente lo mismo que dijo en Marcos 16. Y estas señales os seguirán. El Espíritu Santo va a venir. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros estáis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es una situación de la iglesia. Somos un solo cuerpo, trabajamos juntos. Cualquier trabajo que se tenga que hacer juntos. Es personal, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra partecita, pero no es individual. Además, les vuelve a decir que se queden en Jerusalén y también les confirma lo que decía Marcos, ¿verdad? Y cuando el cuerpo de Cristo, bien coordinado, trabaja junto y bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Los resultados son fabulosos, espectaculares. Ya habíamos dicho de Pedro, ahí en el capítulo 2 de Hechos, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y después en el versículo 41, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una cosa espectacular. Ya quisieran los pastores de hoy, ya quisiéramos. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo de Cristo trabaja junto, haciendo lo que el Espíritu dice que haga? ¿Cómo es que trabajamos juntos? ¿Cómo es que de repente se nos ocurren hacer cosas? Acompáñame mismo en Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3, dice: y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo es que trabajamos juntos bajo la dirección del Espíritu Santo? Orando. Y mira, hermano, qué rico culto tuvimos hoy. Tuvimos tiempo de orar varias veces, sin estorbar la oración, orando a gusto en la presencia de Dios. Como iglesia es lo que debemos de hacer. La iglesia debe de estar unida en oración y después de esperar lo que el Espíritu Santo le diga que haga. Pero ¿sabe qué debe de estar la iglesia? Lista para actuar en cuanto el Espíritu Santo diga: actúas. Ellos estaban orando, ayunando unánimes, y el Espíritu Santo dijo: apartadme a estos dos, mandádmelos. Y ellos que dijeron: espérame tantito, Espíritu Santo, vamos a ver el presupuesto, a ver si tenemos presupuesto para mandarlos. Tenemos que juntar al concilio. No, si los ancianos no lo aprueban, no. Aunque el Espíritu Santo ya dijo que sí, si los ancianos no lo aprueban, nomás no. ¿Así funcionaba esa iglesia? No. El Espíritu Santo dijo: apartadme a estos dos. Y dijeron: vamos a orar por estos dos porque el Espíritu Santo se los va a llevar. Y vámonos, los mandaron. ¿Se da cuenta? ¿Cómo trabajamos juntos? En oración, en ayuno, todos unánimes con la misma necesidad, con el mismo sentir. De tal manera que cuando Dios dice se hace, se hace. Hace un par de meses nosotros recibimos una interesante llamada del Espíritu Santo. Tenemos que irnos para Winchester. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿En dónde? No sabíamos, pero actuamos inmediatamente. Empezamos a orar como iglesia, empezamos a preocuparnos y Dios está abriendo las puertas. El hermano Avi, que quiere abrir su iglesia en Winchester, lo único que eso me dice, ¿sabe qué es? Que Dios tiene un plan para los hispanos en Winchester. Y Dios está moviendo gente para trabajar en Winchester. ¿Se da cuenta? El cuerpo de Cristo trabajando juntos para alcanzar las almas. ¿Quién debe de trabajar en la iglesia? Todos. Otra vez. ¿Quién debe de trabajar en la iglesia? Todos. ¿Cómo debemos de trabajar? Siguiendo la dirección del Espíritu Santo, porque la tarea no es personal. La tarea es personal, no es individual. La tarea es personal, no es individual. Pero si el cuerpo de Cristo debe de trabajar juntos, y vamos a estar trabajando con otra iglesia, y a lo mejor con el hermano Avi de otra iglesia, y a lo mejor colaborando con el network de iglesias de la convención, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Si el cuerpo de Cristo debe trabajar junto, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Tenemos que identificar quién es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 13.
Pablo lo dice de una manera bien clara. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? Los que han recibido el Espíritu Santo. ¿Quiénes han recibido el Espíritu Santo? Los que han creído en Jesucristo. No todos los que se llaman cristianos son parte del cuerpo de Cristo. ¿Usted y yo hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? Sí. ¿Cuándo? Cuando aceptamos al Señor Jesucristo. En el momento que Jesucristo entró en nuestro corazón, fuimos sellados para la promesa, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Recibir a Cristo en mi corazón. ¿Eso qué significa? Lo hemos dicho y dicho y dicho. Hay que aceptar al Señor Jesucristo. ¿Y eso qué significa? Eso significa aceptar, número uno, que somos pecadores. Número dos, aceptar que solo el sacrificio de Jesucristo nos puede limpiar de nuestros pecados. Y tres, entregarle nuestra vida por completo para vivir para Él y por Él todos los días. Eso significa ser salvos. Eso significa aceptar al Señor Jesucristo. Solamente los que han sido salvos son parte del cuerpo de Cristo. Filipenses 1 del 15 al 18, Pablo nos presenta una situación que pasaba entonces y que pasa hoy en nuestros días. Filipenses 1 del 15 al 18. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis presiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Dice Pablo. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, me gozaré aún. Fíjese, Pablo dice que algunos predican el Evangelio, aunque yo creo que ni son salvos, pero predican el Evangelio. Algunos lo predican por dinero, algunos por fama, algunos por estatus. Pablo dice, no importa, déjelo que predique. Capaz si un día de estos ellos aceptan al Señor Jesucristo, que predique, no importa. Pero lo que nosotros tenemos que entender, que no todos los que se dicen cristianos son cristianos, no todos los que se dicen cristianos han aceptado al Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que analizarnos primeramente a nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Nosotros somos cuerpo de Cristo? No. Yo creo que sí somos cuerpo de Cristo, porque todos hemos aceptado al Señor Jesucristo. Estaba yo viendo el otro día que hubo en California, en el mes de mayo, hubo una convención de pastores. Y primero dije, ¿por qué no me avisaron para yo ir? La cosa de ir a California, ¿no? De la convención, pero me la perdí, fue en mayo, no fui. La convención fue en la iglesia de Rock Church, la iglesia de la Piedra. Y ellos mismos se llaman el Centro de Alcance Mundial. Así se llaman ellos, así se llama la iglesia. Y suena muy bien, dice yo, ojalá que hubiera yo ido para aprender cosas con ellos, porque a lo mejor es una iglesia que está enseñando cómo alcanzar a las personas. Y el pastor Jim, que es el pastor de allá, pone una cosa en el website, y miren lo que puso él. He estado pastoreando por más de 30 años, haciendo algunas cosas bien, pero haciendo muchas cosas mal. Cuando me ordenaron, a los 33 años, me lancé a empezar mi primera iglesia y me encontré totalmente mal entrenado, sin experiencia y mal preparado para lo que venía. Cuando reflexiono en los años pasados, he visto cómo el Señor nos llevó de ser una iglesia de menos de 12 a una iglesia que ahora tiene una asistencia semanal de más de 12,000, convirtiéndonos así en la iglesia más grande en ganar almas para la nación. Cuando lo leía yo dije, wow, bien interesante. ¿Cómo es que pasaron de ser una iglesita a ser una super iglesia? Suena bien, pero me llamó la atención un par de cosas. Dijo, algo que hacíamos mal. ¿Qué es lo que hacían mal? No sé, pero parece que eso que hacían mal era el resultado de que la iglesia nomás tuviera 12. Pero ahora que son más de 12,000, entonces parece que sí están haciendo las cosas bien, porque ya son muchos. Eso parece, ¿no es cierto? Suena como que bien,
Pero algo estaba mal. Y el pastor Jim sigue diciendo, porque nosotros pastoreábamos una iglesia pequeña y la pastoreamos por casi todos los años de nuestro ministerio, o sea que casi todos los años fue una iglesia pequeña. Ahora recordamos que esperábamos que alguien nos compartiera cómo hacer que nuestra iglesia creciera. Sabíamos que algo tenía que cambiar, pero no sabíamos qué. Esta última declaración es bien problemática. Nosotros no podemos cambiar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es el mismo. Tú y yo nacimos pecadores, tú y yo necesitamos a Jesucristo, tú y yo necesitamos estar de acuerdo con Él y entregarle nuestra vida y que Él nos limpie. Ese es el Evangelio de Jesucristo. El cuerpo de Cristo no puede comprometerse con los gustos de la gente, con lo que funciona, con tal de que haya mucha gente en la iglesia. No se puede. No todos van a ser el cuerpo de Cristo. Si nosotros estamos esperando que alguien venga y nos diga el secreto para tener mucha gente, le voy a decir, usted y yo estamos equivocados. El secreto para tener mucha gente no es esperar que alguien le diga. El secreto para tener gente es escuchar al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo dice que los que somos los que somos, gloria a Dios. Usted y yo vamos y predicamos el Evangelio, llevamos la semilla, preparamos la tierra. ¿Quién da el crecimiento? El Señor. Ninguna táctica humana va a dar crecimiento. Ninguna idea fabulosa le va a dar crecimiento a la iglesia. Tenemos que ser astutos, tenemos que llegar al mundo y ganar su atención para que nos escuchen. Pero de ahí el crecimiento lo da el Señor. Así que, ¿cuál es el secreto para que nuestra iglesia funcione? Ser el cuerpo de Cristo, escuchar al Espíritu Santo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Mire, Mateo 7, del 21 al 23, nos da una clave de todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor, de todos aquellos que predican el Evangelio por contienda, que predican el Evangelio por cuestiones que no deben de hacerlo, en lugar de predicarlo por amor. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. No todos los que se dicen cristianos son cristianos. No todos los que se dicen cristianos pertenecen al cuerpo de Cristo. No todos los que trabajan en la iglesia pertenecen al cuerpo de Cristo. Trabajar en la iglesia no te garantiza la entrada al cielo. Las señales, los milagros, hablar en lenguas, no son un indicativo fidedigno de que las personas pertenezcan al cuerpo de Cristo. Efesios 4, del 4 al 6 dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No se trata de cuánta gente tienes, se trata de si tienes ese mismo Dios. Efesios 5, 29 a 30 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. No es lo que tú y yo hacemos por la iglesia, es lo que Cristo hace por la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y para acabar, Romanos 8, 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Nosotros vivimos según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de simple. ¿Quiénes deben de trabajar? Todos debemos de trabajar. ¿Quiénes hacemos el cuerpo de Cristo? Solo los que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Solamente los que tenemos al Espíritu somos del Espíritu, somos de Dios. Al principio nos decía: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cuerpo de Cristo? Mire, facilito. Hoy lo que tenemos que hacer primero es asegurarnos
de que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y si hay alguna duda, venga y reconcíliese con Dios para que usted pertenezca al cuerpo de Cristo. Segundo, armémonos de valor, no temamos, hablemos de Jesucristo porque el Espíritu y las demás iglesias están con nosotros como el cuerpo de Cristo apoyándonos. Amén. Vamos a la presencia de Dios. Padre Santo Todopoderoso, gloria te damos, Señor, porque tú eres Dios y porque tú eres, Señor, la cabeza de nuestra iglesia. Nosotros somos el cuerpo y tú eres, Señor, la cabeza. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, nos redarguye y nos dice qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo, Señor. Y gracias, Padre, por el cuerpo de Cristo en todas las iglesias donde se predica tu evangelio, en todas las iglesias donde las personas han creído en tu nombre, han aceptado tu nombre, Señor. Gracias por ese cuerpo, Señor, porque a través de ese cuerpo, Señor, nosotros podemos colaborar y trabajar juntos, Padre. Pero antes de ir, antes de llevar el evangelio, ayúdanos, Señor, a estar seguros de que pertenecemos a ti y que no hacemos las cosas por contienda o por vanagloria o por los deseos de este mundo, sino que lo hacemos para la gloria tuya, Señor. Pon en orden nuestro corazón, Señor, te lo pido, antes de que vayamos. Permite, Señor, que podamos entender que es por tu Espíritu que hacemos las cosas y que tú eres el que da el crecimiento y no nuestras artimañas humanas, nuestras ideas, nuestros buenos planes, Señor. Señor, tú eres el que da el crecimiento. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, a vivir para ti, Señor, y a trabajar para ti, para la honra y gloria de tu nombre. Y, Señor, manda a ese Espíritu Santo, manda, Señor, ese cuerpo a que nos ayude para que podamos llevar a cabo la labor que tú nos has pedido, Señor. Te lo pido, todo esto en el nombre de Jesús.